Uno aprende mucho de las personas en los pocos segundos que tardan en darse cuenta de que ya no queda un lugar decente para ti. Me llamo Isabel Ruiz. Tengo 68 años. Para esa mañana de domingo, yo ya había empezado a entender que mi hijo y su esposa se interesaban más por lo que yo poseía que por cómo estaba viviendo. Nunca lo decían de forma directa. La gente rara vez lo hace. En cambio, hacían preguntas cuidadosas sobre seguros, reparaciones, impuestos, y si alguna vez había considerado simplificar mi vida. Lo que querían decir era mi casa. Es una casa de ladrillo en Puebla, nada ostentosa, pero sólida y completamente pagada. Mi difunto esposo y yo pasamos 40 años asegurándonos de eso. Dejamos de lado las vacaciones cuando el dinero estaba escaso. Arreglamos las cosas nosotros mismos y seguimos adelante mes tras mes hasta que la hipoteca desapareció. Después de que él se fue, la casa se convirtió en algo más que una propiedad para mí. Era la prueba de que el esfuerzo constante puede superar al dolor. A las 8 de esa mañana, mi nuera me envió un mensaje. Ven a desayunar con nosotros. Todos van a estar ahí. Nos encantaría verte. El cariño en sus palabras sonaba ensayado. Durante meses, cada conversación con ellos terminaba derivando en su idea de abrir un café cerca del centro histórico. Hablaban del flujo de gente, la marca, los inversionistas y el momento oportuno. También mencionaban con frecuencia lo útil que podía ser el apoyo de la familia. Pensé en negarme. Luego decidí que prefería escuchar lo que quisieran decir mirándolos a la cara. El restaurante estaba junto al malecón, lleno del bullicio habitual de los domingos. Los platos tintineaban, los meseros se movían rápido y las familias se inclinaban sobre bebidas coloridas y canastas de pan. Vi a mis familiares reunidos en una mesa larga cerca de las ventanas. Mi hijo se reía. Mi nuera tenía el teléfono en alto para tomar una foto. Me acerqué y me detuve junto a la mesa. Todas las sillas estaban ocupadas. Nadie se levantó. Nadie se corrió. Por un breve instante, todos actuaron como si el problema se resolviera solo si parecían lo suficientemente ocupados. Entonces mi hijo levantó la vista. Señaló un banco estrecho junto a la estación de servicio y dijo: «Ese está bien para ti, ¿verdad?», lo dijo con ligereza, como si me estuviera ofreciendo comodidad en lugar de una ofensa. Miré el banco y luego a él. Sonreí porque el enojo le habría ayudado más a él que a mí. «Está bien», respondí. Puse mi bolso sobre las piernas y me senté junto a bandejas apiladas y cubiertos enrollados. Desde ahí podía ver toda la mesa con claridad, aunque ninguno de ellos parecía ansioso por verme. Luego revisé la hora en mi reloj. Faltaban 29 minutos. Desde el banco tenía una vista clara de la mesa y una aún más clara de cuál era mi lugar en ella. Abrieron los menús, pidieron las bebidas y todos se acomodaron en ese ritmo fácil que la gente usa cuando supone que alguien más absorberá la incomodidad por ellos. Mi nuera pidió mimosas para la mesa. Luego se corrigió y dijo: «Para todos los que están aquí». Sonrió al decirlo, como si las palabras pudieran esconder la intención. Nadie miró en mi dirección. Mi hijo pidió camarones al mojo de ajo con arroz y un extra de tocino, más un plato de panecillos para compartir. Mi cuñada quería tortitas de cangrejo. Mi nieto pidió hot cakes y le pasaron el menú con la atención paciente que a mí no me habían ofrecido ni una vez. El mesero se volvió hacia mí solo después de atender a los demás. Antes de que yo pudiera responder, mi nuera dijo: «Ella está bien por ahora». La miré. Ella no me devolvió la mirada. «Tomaré un café», dije con calma. El mesero asintió y lo anotó. Esa pequeña corrección importó más de lo que debería. Luego llegaron las fotos. Mi nuera se puso de pie, se inclinó hacia atrás y levantó el teléfono lo suficientemente alto para capturar la mesa, las ventanas, el agua, las risas, los vasos relucientes, la imagen de una familia disfrutando. Cambió de ángulo 2 veces, asegurándose de que todos cupieran perfectamente en el encuadre.
Yo estaba a 1 metro de distancia y no aparecía en ninguna foto. Fue entonces cuando entendí que esa mañana no era algo fuera de lo común. Simplemente se había vuelto visible. Después de que mi esposo falleció, me convertí en la persona a la que llamaban cuando algo salía mal. Yo organizaba el Día de Acción de Gracias porque tenía espacio. Prestaba 500 pesos aquí, 800 allá. Siempre solo hasta el mes que viene. Cuidaba a los nietos cuando las escuelas cerraban. Llevaba a los familiares a citas médicas y arreglaba errores de viaje cometidos por adultos que ya deberían saber hacerlo mejor. Cada favor había sonado temporal. Juntos, se convirtieron en mi papel. Me agradecían lo suficiente para sentirse decentes y luego esperaban de mí con tanta regularidad que olvidaban la gratitud por completo. Mi hijo se rió de un chiste desde el otro extremo de la mesa. Mi nuera publicó otra foto. Mi café llegó tibio, pero lo bebí de todos modos. Revisé mi reloj otra vez. Faltaban 21 minutos. Cuando todos tenían comida frente a ellos, la actuación de la comodidad familiar ya estaba completa. Pasaban los platos, compartían la mantequilla, y mi nuera esperó hasta que la mesa sonara lo suficientemente ocupada como para ocultar una conversación seria. Entonces se volvió hacia mí con la sonrisa que usaba cuando quería acuerdo antes de entrar en detalles. Isabel. Quería hablar mientras todos estamos juntos, dijo. Por fin encontramos el local perfecto para el café. Mi hijo se enderezó en su silla como si fuera una buena noticia para todos. Empezó a describir un local cerca del Zócalo con mucho paso peatonal, turistas todo el año y espacio para mesas al aire libre. Mi nuera agregó detalles sobre la marca, las filas de los fines de semana para el desayuno y cómo Puebla necesitaba algo fresco. Los dejé hablar. La gente se revela más cuando cree que te está impresionando. Ya habían firmado un contrato preliminar, habían pagado depósitos para apartar el lugar, habían hablado con un prestamista que le gustaba la idea, pero quería una garantía más sólida antes de aprobar todo el préstamo. Entonces mi nuera llegó al punto real. Si podemos mostrar una seguridad adicional, dijo con cuidado. Todo avanza. Mi hijo me miró directamente. Tu casa marcaría la diferencia. Mamá, ya está pagada. Solo la necesitaríamos de manera temporal. Ahí estaba. No era un desayuno familiar. No era una reconciliación. Era una revisión de activos con panecillos. Siguió hablando. Esto podría ayudar a que la familia crezca. Hice la única pregunta que importaba. Si el negocio tiene problemas, ¿quién carga con la deuda? Mi nuera soltó una risita. No estamos planeando tener problemas. Esa no fue mi pregunta. Mi hijo tomó su tenedor y luego lo dejó. Creemos en esto. Estoy segura de que sí, dije. ¿Quién carga con la deuda? Ninguno respondió. Mi nuera empezó a hablar de proyecciones. Mi hijo mencionó el tráfico de verano y el interés de los inversionistas. Los números, sin responsabilidad, nunca me han impresionado. Miré alrededor de la mesa. Varios familiares de pronto encontraron sus platos fascinantes. Así que sabían por qué me habían invitado. O adivinaron lo suficiente para no interferir. El banco ahora tenía sentido. Mantenerme un poco aparte había sido parte del plan. Una persona sentada baja, agradecida por estar incluida, es más fácil de presionar que alguien tratado con respeto. Doblé mi servilleta y la puse junto a mi café. Creían que me habían llevado ahí para acorralarme. Lo que realmente habían hecho era confirmar que yo había tenido razón al prepararme. Acababa de dar el último sorbo a mi café tibio cuando las puertas principales se abrieron y un hombre alto con traje azul marino entró llevando una carpeta de cuero bajo el brazo. Leonel Vargas tenía esa presencia serena que hace que la gente asuma que pertenece a donde quiera que esté. Había manejado los papeles de la herencia de mi difunto esposo años atrás y, más recientemente, me había ayudado a revisar asuntos que debería haber atendido antes. Me vio casi de inmediato. Señora Ruiz, dijo al acercarse, mis disculpas. El tráfico cerca del centro fue peor de lo que esperaba. El efecto en la mesa fue inmediato y casi físico. Los tenedores se detuvieron.
Las conversaciones se cortaron a media frase. Mi nuera bajó su copa tan rápido que un poco de champán se derramó sobre el mantel. Mi hijo miró de Leonel a mí, como si intentara resolver un problema que había llegado sin aviso. Leonel se detuvo junto a mi banco, no junto a la mesa familiar. Tengo los documentos revisados del fideicomiso que solicitó, dijo. Si quiere, podemos finalizarlos hoy. Mi hijo se levantó tan rápido que su silla raspó el piso. Mamá, toma mi lugar, dijo. ¿Por qué no dijiste que tenías una cita? Era una pregunta interesante. No me había preguntado por qué no tenía 130 minutos antes. Mi nuera soltó una risa forzada. ¡Ay, Dios! Esto debe verse raro. Isabel, sabes que el banco era solo temporal. Estábamos a punto de reacomodar a todos. Nadie en la mesa se movió. Me quedé sentada un momento más, con las manos sobre mi bolso, dejando que el silencio se instalara donde habían estado las excusas. La incomodidad pública tiene una forma de aclarar lo que las buenas maneras privadas suelen difuminar. Leonel no dijo nada más. Los buenos abogados saben cuándo los hechos ya están hablando. Mi hijo permaneció de pie, con una mano todavía en el respaldo de su silla. Mi nuera seguía sonriendo con la determinación de quien intenta sostener una historia que ya se había roto. Entonces, levanté la vista hacia mi hijo. «¿Te diste cuenta rápido de que necesitaba una silla?», dije. Su rostro enrojeció. «Mamá, no hagas de esto algo más grande». Ya era lo suficientemente grande cuando llegué. Puse mi bolso bajo el brazo y me levanté despacio. No con enojo, sino con la firmeza que llega cuando la duda por fin te ha dejado. El banco había cumplido su propósito. Ahora todos en la mesa podían mirarme a los ojos, quisieran o no. Me quedé de pie junto a la mesa, mientras todos esperaban a que yo me explicara, lo cual era nuevo. Normalmente, se esperaba que yo entendiera a los demás primero. Me volví hacia Leonel. «Por favor, adelante». Abrió la carpeta. Me entregó la primera página y habló con el tono medido que usan los profesionales cuando las emociones ya están haciendo suficiente trabajo. La señora Ruiz ha establecido un fideicomiso revocable en vida. Ella sigue siendo la única fideicomisaria y mantiene el control total de la propiedad durante su vida. Puede vivir en la casa, administrarla, venderla o conservarla como prefiera. Mi nuera parpadeó 2 veces. ¿Qué tiene que ver eso con algo? Significa, dije, que mi casa no está disponible para su plan de negocio. Mi hijo me miró fijamente. Ya lo hiciste. Lo empecé después de la tercera conversación, en la que la preocupación por mí de alguna manera se convirtió en preocupación por mi patrimonio. Abrió la boca y luego la cerró. Leonel continuó. Porque los hechos son más amables cuando se dicen con claridad. Ningún préstamo puede garantizarse con la propiedad sin el consentimiento y la participación directa de la señora Ruiz. Por ahora, ella no ha dado tal consentimiento. Las palabras cayeron exactamente donde debían. Firmé la última página sobre la mesa, junto a una canasta de panecillos a medio comer. Mi mano estaba firme. Eso me sorprendió un poco. A veces la fuerza llega después de que empiezas, no antes. Mi nuera se inclinó hacia adelante. Isabel, esto se siente extremo. Solo estábamos pidiendo una ayuda temporal. El riesgo temporal puede convertirse en pérdida permanente, respondí. Tú lo sabes. Mi hijo se dejó caer de nuevo en su silla. Podrías haber hablado con nosotros primero. Lo intenté. Me invitaron a desayunar y me sentaron junto a la estación de servicio. Nadie respondió. A nuestro alrededor, los comensales cercanos estudiaban menús que ya habían leído. Un señor mayor tomó un sorbo largo de café sin mirar en nuestra dirección. Los lugares públicos enseñan a la gente cómo ser testigo con cortesía. Devolví la pluma a la mano de Leonel. Esa casa se construyó con 40 años de pagos, reparaciones, viajes cancelados y el trabajo que tu padre y yo hicimos juntos, dije. No la voy a arriesgar, porque ustedes avanzaron más rápido que sus finanzas. Mi nuera parecía herida. Mi hijo parecía acorralado. Ninguno parecía confundido ya. Leonel cerró la carpeta y dio un paso atrás.
El asunto legal había terminado. Lo que quedaba era la familia. En el momento en que Leonel se retiró, mi nuera aprovechó su oportunidad. No puedo creer que hayas hecho todo esto a nuestras espaldas, dijo. Su voz tembló lo justo para sonar herida. Después de todo lo que estamos intentando construir, nunca nos has apoyado. Mi hijo añadió, siempre asumes lo peor, mamá. Escuchas una idea de negocio y actúas como si fuéramos niños irresponsables. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían empujado a defenderme. La edad tiene al menos una ventaja. Eventualmente dejas de ofrecerte voluntaria para discusiones diseñadas para atraparte. Los miré a los dos y hablé lo suficientemente bajo para que tuvieran que escuchar. El apoyo no es lo mismo que la rendición. Nadie en la mesa se movió. El apoyo no es pedirle a una viuda que arriesgue la única casa completamente pagada que tiene, porque dos adultos firmaron un contrato antes de asegurar el financiamiento. El apoyo no es esperar que yo absorba las consecuencias que ustedes eligieron para sí mismos. Mi nuera cruzó los brazos. Eso no es justo. No dije. Lo que no fue justo fue invitarme aquí, sentarme junto a los platos sucios y pedirme la casa después de fingir que esto era un desayuno familiar. Varios familiares bajaron la mirada al mismo tiempo. La vergüenza se mueve rápido cuando por fin encuentra la dirección correcta. Mi hijo intentó reír, pero le salió débil. Estás haciendo esto dramático. Lo estoy haciendo claro. Me volví completamente hacia él. Después de que tu padre murió, ¿quién organizó cada día de acción de gracias porque nadie más quería el trabajo? ¿Quién pagó la colegiatura de tu hijo aquel semestre cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿Quién cuidó a los niños cuando la guardería cerró? ¿Quién prestó dinero en cantidades pequeñas tan a menudo que nadie recuerda el total? Bajó la vista hacia el mantel. Ayudé en silencio porque los quería, continué. Lo que cambió no fue mi amor. Lo que cambió fue su creencia de que mi ayuda no tenía límites. Los ojos de mi nuera se llenaron de lágrimas. Creí que algo de eso era genuino. La gente puede sentirse herida incluso cuando está equivocada. Solo queríamos una oportunidad, dijo. Son libres de tomar oportunidades, respondí. Con sus ahorros, su tiempo, su esfuerzo, su crédito. Eso es ser adulto. Lo que no son libres de hacer es ofrecer mi seguridad para su ambición. El salón se había quedado tan quieto que podía oír cómo apilaban platos en algún lugar detrás de mí. Mi hijo abrió la boca y luego la cerró. Por una vez. No tenía chiste, ni excusa suave, ni terreno intermedio fácil. No sentí triunfo al estar ahí. Solo alivio. Por fin, todos habían escuchado la verdad en la misma habitación donde intentaron ocultarla. Las semanas después del desayuno fueron más tranquilas que la mañana misma, pero más reveladoras. Su prestamista rechazó el préstamo en menos de 10 días. Sin una garantía más fuerte y con demasiada deuda existente, la solicitud ya no parecía prometedora cuando los números reales reemplazaron las charlas esperanzadoras. Mi hijo llamó una vez y dejó un mensaje diciendo que el banco había sido poco razonable. Los bancos suelen preferir la aritmética al optimismo. Como habían firmado el contrato del local demasiado pronto, perdieron su depósito y debieron pagar una penalización por terminación anticipada. Después supe que era suficiente dinero para doler, pero no para arruinarlos. A veces el dolor enseña mejor cuando no destruye. Cancelaron las mesas y sillas personalizadas que habían pedido para el café, aunque no sin multas. Su segunda camioneta apareció en venta esa misma semana. Mi nieto lo mencionó sin querer cuando llamó para preguntar si todavía tenía el juego de mesa que le gustaba. Los niños suelen decir la verdad sin saberlo. La noticia del desayuno se extendió por la familia, por los canales habituales y discretos. Nadie me repitió la historia directamente, pero pude sentir el cambio. Los familiares que habían permanecido callados esa mañana ahora enviaban mensajes amables, preguntando cómo estaba, usando un tono que deberían haber usado años antes. Mi nuera dejó de publicar actualizaciones alegres sobre el negocio en Internet. Mi hijo se volvió más difícil de localizar, lo que me dijo más que cualquier disculpa.
No disfruté nada de eso. Yo había querido respeto, no un derrumbe, pero por primera vez, ellos cargaban con el peso de las decisiones que habían tomado solos. En lugar de intentar ponerlo en mis manos, 3 semanas después, mi hijo llegó a la casa solo. Se quedó en el porche después del atardecer, con las manos en los bolsillos, luciendo menos seguro de lo que lo había visto en años. Antes de que yo pudiera hablar, dijo: «Debería haber llamado primero». «Habría sido un buen comienzo», respondí, y abrí más la puerta. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde él había hecho la tarea de niño. Algunas habitaciones recuerdan a las personas incluso cuando ellas se olvidan de sí mismas. Me contó que tenían más deuda de tarjetas de crédito de la que yo sabía, pagos mínimos, intereses que subían, saldos que pasaban de una tarjeta a otra. Dijo que creían que el café resolvería todo rápidamente si solo pudieran abrirlo. Luego miró sus manos. Supe que el banco estaba mal en el momento en que lo señalé, dijo. Solo no quería empezar una pelea con ella frente a todos. Elegiste el silencio más fácil. Respondí. Asintió una vez. Dejé que el silencio se quedara entre nosotros antes de contestar de nuevo. El silencio puede humillar a alguien tan profundamente como un insulto, le dije. A veces más, porque les dice que nadie cree que valgan la pena defender. Sus ojos se llenaron, aunque no lloró. Lo siento, mamá. Creí que lo decía en serio. Decirlo y repararlo son cosas diferentes, pero aún así era algo. No le ofrecí dinero. En cambio, le serví café. Y para esa noche fue suficiente comenzar ahí. Una semana después de la visita de mi hijo, llegó un sobre por correo con mi nombre escrito con cuidado en el frente. Reconocí la letra de mi nuera antes de abrirlo. La carta tenía solo 2 páginas. No había frases dramáticas ni excusas disfrazadas de explicaciones. Escribió que se avergonzaba del desayuno, de cómo me había hablado y de haber dejado que la desesperación me convirtiera en un recurso en lugar de familia. Admitió que el banco no había sido un accidente. Habían planeado mantenerme desequilibrada para que fuera más fácil convencerme. Esa honestidad importó más de lo que cualquier arrepentimiento pulido podría haberlo hecho. También escribió que perder el plan del negocio los había obligado a mirar sus finanzas con honestidad por primera vez. Esa parte también la creí. El fracaso tiene una forma de presentarle la gente a sí misma. Me senté con la carta casi 1 hora antes de responder. El perdón rápido nunca me había servido bien. Mi respuesta fue breve y respetuosa. Le dije que aceptaba la disculpa y apreciaba la verdad. Esperaba que ella y mi hijo reconstruyeran con cuidado y honestidad. Luego escribí lo que debería haberse dicho hace mucho tiempo. No habría más conversaciones sobre mi casa, ni favores sorpresa ligados al dinero, ni invitaciones construidas alrededor de peticiones ocultas. Si querían una relación real conmigo, tendría que venir a través de un comportamiento constante, no de una necesidad urgente. Estuve a punto de suavizar las palabras 2 veces. Los viejos hábitos no se van con cortesía. En cambio, firmé con mi nombre, cerré el sobre y lo envié esa misma tarde. Los límites escritos con claridad pueden sentirse más fríos que el enojo, pero suelen ser más amables a la larga. Para principios de otoño, el porche estaba pintado de un blanco suave otra vez, y la barandilla suelta que mi esposo siempre había pensado arreglar, por fin estaba reparada. Los sábados por la mañana recibía a 2 vecinas para tomar café bajo los árboles frondosos, y hablábamos de cosas ordinarias como el clima, los nietos y qué tomates habían sobrevivido al calor. Había olvidado lo pacífica que podía sentirse la compañía sencilla. Me uní a un club de jardinería en Puebla y empecé a pasar los miércoles con gente que preguntaba por mis ideas en lugar de por mis bienes. Ese cambio importó más de lo que esperaba. Mi hijo ahora llama antes de venir. A veces llega solo, a veces con los niños. Escucha con más atención que antes. Mi nuera consiguió un puesto de supervisora en un hotel del centro. Por lo que sé, trabaja duro y cumple sus promesas. Somos educados, cautelosos y poco a poco más honestos.
Nada volvió a ser como antes, y resultó ser una bendición. Aprendí que el perdón no requiere olvidar, y el amor no requiere dar acceso a todo lo que uno posee. Si alguien solo te respeta cuando necesita algo, ese respeto nunca fue real desde el principio. Así que lo diré con claridad a quien esté escuchando: protejan su paz antes de verse obligados a defenderla. Hablen temprano. Hablen con claridad y no confundan la culpa con el deber. Si esta historia les recordó a alguien o a ustedes mismos, compártanla y hablen de ella. El silencio ayuda más a las personas equivocadas. Ya no pienso en el banco con dolor. Lo recuerdo como el lugar donde por fin me levanté.